Buenas noches, mi nombre es Joan Parado, estudiante de Ingeniería Industrial y hoy les vengo a hablar acerca de la departamentalización y el presupuesto. Principalmente hemos de definir la departamentalización como la agrupación de de varias actividades que van dedicadas a un mismo objetivo o a a un mismo fin. Un departamento o la departamentalización se caracteriza básicamente por agrupar un conjunto de actividades, valga la redundancia, las cuales van dedicadas, como anteriormente se dijo, a un fin específico. Y esto si bien quiere decir que las actividades se relacionan, no quiere decir que todas esas actividades son las mismas. Ahora bien, ¿qué se busca con la departamentalización dentro de los costos? Con la departamentalización de los costos de una empresa busca principalmente aumentar la eficiencia del sistema de producción de la misma, además de reducir los costos y aumentar la calidad. Dentro de la departamentalización también se encuentra algo se involucra un término que se conoce como el presupuesto. El presupuesto consiste básicamente en el cálculo de costos, de cuánto puede llegar a costar, ya sea la producción de una unidad de producto o los costos de mantenimiento de una maquinaria, costos de logística, entre otros. El presupuesto sirve más que todo para la planificación y la estimación, y además de la planificación para también tomar control sobre ciertos aspectos del sistema de control. Pues mediante el presupuesto pues veremos más adelante que mediante el presupuesto y mediante una herramienta de la ingeniería de costos se pueden realizar podríamos decir, comparaciones a manera de tener un estándar dentro de la empresa de lo que se debería de cumplir o de lo que debería llegar, los costos a los que debería llegar la empresa. Pero en fin, eso lo veremos en unos momentos. Además, hemos de hablar de los distintos modelos de producción y cómo para cada uno o sea, para cada modelo de producción se, los departamentos se distribuyen de distinta manera, por lo menos como es el caso de la producción en masa y la producción por flujo continuo. En estos dos tipos modelos de producciones, por lo menos, la producción generalmente o comúnmente se puede considerar como una producción continua, en serie. Es decir, y como es en serie, esto quiere decir que la materia prima que va a pasar por este proceso o por este modelo de producción o bueno, en este caso por estos dos modelos de producción, esa materia va a pasar por distintas actividades, distintos procesos que la van a ir transformando poco a poco en el producto final que va a vender la empresa, que va a distribuir la empresa. Esto, en estos dos tipos de modelos de producción, la forma en que se departamentaliza o en que se asignan departamentos es en base a los distintos procesos que se presentan dentro de los procesos, ya sea el de flujo continuo o el de producción en masa. Por lo menos como el flujo continuo y la producción en masa se pueden caracterizar porque ambas pueden ser en serie. Digo que pueden ser en serie porque no necesariamente la producción en masa va a ser una producción de tipo flujo continuo, pero se pueden relacionar y puede dar el caso en que sean prácticamente lo mismo. En fin, como decía, la forma en que se departamentaliza en estos dos tipos de producción es en la siguiente, basándose en la serie de procesos por los que va a pasar el material. Es decir, si el material va a pasar por un proceso por ejemplo, en el caso de las galletas, que estas pasan por un proceso de tostado, bueno, de mezclado, tostado y embalaje, por decirlo de una manera simplificada. Tostado donde se tostan o donde se hornean las galletas. eh, Dije posteriormente tostado y de embalaje, donde pues el proceso que le sigue
Después de haber tostado las galletas, pues el proceso de embalaje consistiría básicamente en empaquetar las galletas. Eh, Como se puede ver, estos son dos tipos de procesos distintos, pero que forman parte de un mismo modelo de producción. Ahora, ¿a qué se va con esto? Que el proceso de tostado va a tener su propio departamento de costos, al igual, o sea, su propio departamento, al igual que el departamento de embalaje, y de igual manera para el departamento encargado de gestionar los costos del mezclado. Cada uno de estos departamentos va a ir dedicado a cada una de las áreas que está presente en el modelo de producción para el producto determinado que se esté realizando en la empresa. Algo distinto sucede con el modelo de producción por lotes, porque el modelo de producción por lotes, básicamente este se caracteriza, es distinto a los dos mencionados anteriormente, debido a que por lotes el producto no siempre va a ser el mismo. Por lotes, este también puede, o sea, este modelo de producción por lotes se puede conocer también como el modelo de producción por pedidos, en donde cada pedido o cada lote tiene sus propias características específicas. En este tipo de modelo, la forma en que se puede departamentalizar eh, el sistema de producción es mediante las distintas actividades que se ejecutan para los distintos lotes, para los distintos productos, de tal manera que es similar a los dos modelos de producción anteriores, pero con la característica de que estos departamentos van a variar según varíen las actividades para los distintos lotes. Continuamos ahora con los flujos de producción que podemos encontrar a la hora eh, de, em, los a la hora de hablar de un sistema de producción. Este flujo de producción que está presente en pantalla actualmente, ahorita mismo, es un flujo de producción general. No todas las empresas, bueno, considero que no todas las empresas van a tener el mismo flujo de producción, porque va a depender netamente del tipo de empresa que se esté hablando. En este caso, consideré un flujo de producción para una empresa, nuevamente digo, general, en el que esta empresa cuenta con preparación, un proceso de preparación, un proceso de transformación, un proceso de ensamblaje, de acabado y de servicio de mantenimiento. El proceso de preparación consiste o abarca, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con la recepción, bueno, con la adquisición de materia prima, recepción de la misma, almacenaje de la misma, preparando la materia prima para que ésta luego posteriormente entre el proceso en el que, o para que esta, sí, entre el proceso en el cual va a ser transformado en un producto terminado o en un producto final. Posteriormente se tiene el proceso de transformación, el cual, como bien su nombre lo dice, básicamente va a ser el proceso que abarca todas aquellas actividades que vayan modificando la materia prima para que ésta ya no sea materia prima como tal, sino que ya sea o vaya adoptando la forma del producto final. Cabe destacar que para cada uno de estos procesos que forman parte del flujo de producción se pueden asignar distintos departamentos de costos, bueno, departamentos y centros de costos, mejor dicho, como tal es el caso de la preparación. Allí el departamento estaría encargado, pues básicamente, de gestionar todos los costos que tengan que ver con lo ya mencionado, con la adquisición de la materia prima, el almacén de la materia prima, la recepción de la misma, probablemente la logística de la materia prima, y de igual manera sucede con la transformación, en donde el departamento para la transformación abarcaría todo aquello que tenga que ver con las actividades en las que que hayan modificado en cierta manera la materia prima. Estos departamentos van a ir acumulando los costos según el proceso que se esté trabajando. De igual manera sucede entonces con el proceso de ensamblaje, el cual consiste, si es que se da el caso, en que pues básicamente unir las piezas que ya fueron transformadas de materia prima a parte de un producto final. Básicamente se unen las piezas para que ahora sí ya se tenga el producto, la forma completa del producto final.
o del producto terminado. Posteriormente se tiene el apartado de acabado, el cual consiste nada más y nada menos que en tratar aquellos detalles, ya sean estéticos o sean por factores de seguridad del producto terminado, para posteriormente ser distribuido. Y finalmente se tiene el servicio de mantenimiento, que este tiene que ver con el mantenimiento de la maquinaria que estuvo involucrada a lo largo del flujo de producción para la transformación de la materia en producto final. Continuamos ahora con la gestión de abastecimiento y el presupuesto de compras. Esto trata nada más y nada menos, o sea, dentro de la gestión de abastecimiento, tal como lo dice su nombre, abastecer. Básicamente se trata principalmente, disculpen, de todo aquello que tenga que ver con la selección de proveedores, materia prima, eh, planificación de logística y, y por supuesto el presupuesto de compras, que básicamente es básicamente la estimación del costo que puede incurrir la compra de una materia prima. Dentro de la gestión de abastecimiento se consideran aspectos como, ok, si bien se deben considerar principalmente aspectos como los costos de la materia prima, cuánto va a costar, pero y cuál es la calidad de la materia prima, pero también se deben considerar otros aspectos como la confiabilidad del proveedor y la ubicación geográfica del mismo, puesto que estos dos aspectos, valga la redundancia, pueden incurrir en otros costos que a lo mejor que si no se prevén pueden resultar de gran impacto dentro de la empresa, tales como son el caso de la confiabilidad. Si nosotros elegimos, si se elige un proveedor que ofrezca un producto a buen precio, supongamos a un buen precio simplemente, y a una buena calidad, pero no consideramos qué tan confiable o qué reputación tiene ese proveedor, podemos caer o podemos ser, ¿cómo decirlo? Estamos en el riesgo, corremos el riesgo, mejor dicho, de que este proveedor, por alguna razón u otra, ya sea por negligencia, por falta de responsabilidad, no cumpla con los tiempos de entrega. ¿Y esto a qué nos lleva? A que, por ejemplo, que la empresa se quede sin materia prima, precisamente porque el proveedor no pudo cumplir con el tiempo de entrega de llevar la materia prima o de distribuir la materia prima a tiempo para pues esta ser almacenada y ser posicionada dentro del nuevo inventario de la empresa. ¿Esto a qué lleva? Que si la empresa no tiene materia prima, no puede haber una producción. Porque sin materia prima, o sea, no hay producción de un producto. Precisamente porque no se cuenta con el, la provisión inicial, por decirlo de cierta manera. Otro aspecto es la logística, o sea, la ubicación geográfica del proveedor. Si bien podemos ubicar un proveedor que ofrezca buen precio, buena calidad y que sea de buena reputación, pero si este proveedor queda, o sea, si la distancia geográfica de este proveedor a la empresa es muy grande, esto puede incurrir en grandes costos para la logística, todo lo que tiene que ver con el transporte de la materia prima de un lado a otro, desde las instalaciones del proveedor hasta las instalaciones de la empresa, puesto que estos costos logísticos pueden variar principalmente y debido a que pues dependiendo del contexto mejor dicho, las circunstancias, se puede tratar de un proceso logístico en el que a lo mejor el transporte tenga que ser por avión, por barco, a lo mejor tiene que ser por autobús, eh, o, entre otros. Esos tres tipos de transportes generales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que unos de estos transportes, algunos son más caros que otros. Y a lo mejor otros son más baratos que otros, obviamente, pero a lo mejor igualmente por la distancia geográfica o por cuestión, o sea, por decirlo de cierta manera, ok, la ubicación geográfica, a lo mejor igualmente se incurren en grandes costos debido a los peajes que hay que pagar, eh,
u otro tipo de condiciones que se pueda presentar a nivel geográfico eh, entre lo que es el transporte de la materia prima a la empresa. Entonces hay que considerar que cada uno de estos aspectos y evaluarlos a manera de conseguir un balance entre cada uno de ellos y a manera de que se pueda garantizar entonces obtener un proveedor que ofrezca buen precio, buena calidad, confiabilidad y logística, pero no tenemos que basarnos en un solo aspecto de esto, sino verlos a todos como uno solo, mejor dicho, como un complemento. Ahora bien, vamos a estar entonces con la planificación de la infraestructura y el CAPEX. El CAPEX o presupuesto de capital. Aquí se habla básicamente de lo que, o se hace referencia principalmente a las inversiones en aquello que tenga que ver con terrenos, edificios o maquinarias para una empresa. Una empresa bien puede empezar como una instalación en cierto estado. Pero esta empresa, supongamos que se quiere expandir a otros estados. Para ello ha de pagar, ha de comprar terreno. Estos terrenos se consideran activos, activos fijos en este caso. Y estos terrenos pues incurren en costos que no son para nada bajos. Porque comprar un terreno grande, como bien sabemos, incurre en grandes cantidades de dinero y eso para una empresa incurre en grandes costos. Es por ello que es una inversión también, porque se trata de algo, o sea, se trata de un bien que a futuro va, se, o sea, se busca que a futuro sea de gran beneficio para la empresa. Es por ello que es una inversión. Ahora, dentro de estas inversiones, como lo son los terrenos, hay que tomar distintos aspectos en cuenta, tales como son las condiciones geográficas de ese terreno, como las condiciones geográficas de ese terreno y además de la ubicación geográfica en que se va a posicionar el terreno, hablando y haciendo referencia hacia nuevamente las distancias existentes entre el terreno en donde va a estar ubicada una futura planta y la distancia entre ese terreno y los clientes, por ejemplo, o los mismos proveedores. Se tiene que tomar en cuenta además los servicios que están disponibles en ese ambiente, en ese terreno en el cual se desea invertir. Esto con el fin de principalmente reducir los costos nuevamente, porque o sea, siempre se va a buscar reducir los costos. Ojo, sabemos que si se busca disminuir los costos, pero sin sacrificar, podríamos decir, eh, aquellas características que, bueno, sin sacrificar todo lo que esté relacionado a la calidad y a la satisfacción no solo de los clientes eh, que van a consumir el producto de la empresa, sino también para garantizar la satisfacción principal de los clientes de la empresa a nivel interno, tal como puede ser pues el área de almacenamiento o entre otros. En fin, además la, de los costos de terreno, también se han de ver o se han de estudiar los costos relacionados con la maquinaria que se desea implementar dentro de la empresa. Esto va a variar dependiendo nuevamente del tipo de modelo de producción que se vaya a emplear del sistema de producción de la empresa. Porque como anteriormente se mencionó, están los modelos de producción por lotes, por masas y por flujo continuo. Pero para cada modelo de producción es recomendable o es requerido un tipo de maquinaria específica. O, ok, esto con el fin de aumentar la eficiencia del sistema de producción de la empresa. Si ya se conoce qué tipo de maquinaria es la que mejor trabaja, la que mejor resultados da, esa es la que ha de presupuestarse principalmente para posteriormente invertir en ella y ser instalada en lo que viene a ser el nuevo activo fijo de la empresa. Ok. Ahora bien, hablemos de
los principales componentes claves dentro de los costos de una empresa. Estos son mano de obra, maquinaria y energía. Cada una de ellas se presupuesta de una manera distinta. La mano de obra generalmente se presupuesta en base a una tasa salarial y en base a las horas que, que esta mano de obra estuvo elaborando. Cuando se habla de mano de obra, se habla de básicamente las personas, principalmente, toda persona que estuvo involucrada con la producción del producto de una empresa. Entonces, como se dijo, para presupuestar los costos de la mano de obra se usa principalmente una tasa salarial y, o sea, esta tasa salarial es por hora, es decir, un pago por hora. Y el tiempo que la mano de obra estuvo laborando con, o que estuvo involucrada, mejor dicho, con el producto de la empresa. Posteriormente, se tiene también la presupuestación de la maquinaria. Para la maquinaria, la presupuestación de costos de esta se hace de una manera distinta, partiendo en base de la depreciación de la misma y en base al valor original que tenía cuando se adquirió y finalmente en base al valor actual que tiene la maquinaria. Con esto se busca calcular más o menos cuánto valor pierde la maquinaria anualmente y con esto posteriormente se busca calcular cuánto valor pierde la maquinaria según un periodo de tiempo, ya sea de meses, días o entre otros. Y finalmente se tiene la energía, que también es clave para el sistema de producción de una empresa, debido a que la energía es la cual principalmente otorga funcionalidad a la maquinaria. Sin energía la maquinaria no funcionaría, básicamente. Ahora, la energía, ¿cómo se presupuesta? Esta se presupuesta en base a la tarifa que ofrece el proveedor principalmente por consumo de energía, pero también se presupuesta en base a eso, pero también se presupuesta el costo de energía en base a un promedio de consumo de la maquinaria por el tiempo que estuvo la maquinaria eh, realizando dicho consumo. Es en base a estos tres factores que se presupuesta el costo de energía. Ahora bien, conocemos nuevamente la situación económica en la que se encuentra el país. Es una situación, pues básicamente en la que la economía no es que sea la mejor, que digamos. Y al no ser la mejor y al no ser una economía estable, las empresas han tenido que buscar estrategias, han tenido que, sí, buscar estrategias que les permitiesen mantenerse en cierta manera estables a pesar de que la economía no es estable en el país. Entre estas estrategias, la más empleada es la dolarización de costos. Es decir, que los costos no se realizan, o la presupuestación de costos no se realizan en base a la moneda del bolívar, sino en base a la moneda del dólar. Esto pues como porque ya se sabe que el bolívar va perdiendo valor constantemente. Y entonces con esta estrategia lo que se hace y lo que se busca es evitar la pérdida de valor eh, de los bienes de la empresa, básicamente. Pero esta dolarización de costos, en cuanto a la departamentalización, se realiza de manera, podríamos decir, selectiva, dependiendo de qué tan importante o qué tan relevante es el departamento para la empresa. Si es un departamento que si se trabaja, o sea, que si trabajándose en base a bolívares pierde mucho valor
y esto, por lo tanto, afecta demasiado a la empresa, entonces el departamento, en vez de trabajarse los costos en base a bolívares, se trabaja en base a dólares, tales como son los departamentos relacionados con la materia prima, tecnología de la empresa, maquinaria, entre otros. Pero para aquellos departamentos que no son tan, o sea, que si se trabajan en bolívares, si los costos de estos departamentos se trabajan en bolívares, no se presenta un gran, ¿cómo decirlo? Problema para la empresa, o no influye de manera significativa dentro de la empresa, estos departamentos se pueden trabajar en bolívares, tal como lo es el caso de los departamentos relacionados con la mano de obra. Ahora bien, además de ese tipo de estrategias como lo es la adaptación de la dolarización de costos, otras estrategias que se han empleado es que los costos ya no se, o sea, no se van acumulando en base a periodos, sino que apenas empieza un periodo, o sea, en el que se realiza, ok, la producción de la empresa. Cuando empieza este periodo, se comienza a realizar un nuevo registro de costos, pero apenas termina este periodo, ese registro de costos cierra y se vuelve a empezar desde cero con el siguiente registro de costos. Esto con el fin de evitar arrastrar pues ciertos rasgos ineficientes de los periodos anteriores. Además de esto, otra estrategia empleada por las empresas en el contexto nacional actual es el de la rotación relativamente rápida de sus inventarios. Las empresas buscan que sus almacenes, ya sea tanto de materia prima como almacén de producto terminado, estén en rotación, si bien no constante o no necesariamente constante, pero que la rotación sea lo más completa posible, a manera de de que el almacén, en el almacén los productos que queden por decirlo, de un periodo anterior sean mínimos, de manera que los productos que siguen del siguiente periodo puedan llegar y que estos a su vez puedan ser muchos más. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Básicamente lo que busca la empresa es reducir la cantidad de ya sea materia prima y de producto terminado que está en sus almacenes. Es decir, buscan que estos salgan de una vez para evitar la pérdida de valor de los mismos. Porque si se quedan en almacén, básicamente estos productos, ya sea terminado o la materia, no van a tener utilidad y por lo tanto van a perder valor y pues esto se traduce en pérdidas para la empresa, pues básicamente. Ok. Seguimos entonces ahora con los factores críticos influyentes en los costos. Como siempre, van a haber factores controlables y no controlables. Entre los no controlables se encuentran los legales, económicos y ambientales, que estos involucran todo lo que tiene que ver con salarios, regulaciones o entre otros. Mientras que dentro de los factores, bueno, que estos factores, cabe destacar, los no controlables, pues como lo dice su nombre, son factores sobre los que la empresa no tiene ningún control, no puede hacer nada, más que simplemente afrontarlos. Pero a diferencia de los factores no controlables, los factores controlables sí pueden ser manejables por la empresa. Pueden ser de manera que la empresa pueda trabajarlos a manera de conveniencia, podríamos decir en cierta manera. Es decir, que si cierta, por decirlo, cierto factor, para darle la redundancia, se ve que influye de manera negativa en la empresa puede trabajar en ese factor específicamente y trabajarlo a manera de reducir la influencia negativa que este factor tiene sobre la misma. Ahora bien, finalmente se tiene que, dentro de la ingeniería de costos,
hay una herramienta conocida como el costeo estándar. El costeo estándar se relaciona con el presupuesto. Esto debido a que, si bien recordamos, o bueno, manera de recordar, mejor dicho, el costeo estándar se trata básicamente de la estimación de costos para un periodo determinado o para un fin de periodo, para el final de periodo determinado, mejor dicho. Es decir, si un periodo empieza en tal fecha y termina en 5 meses después de esa fecha, en base al costeo estándar, lo que se determinaría para ese caso es que para finales de periodo se deberían de contar con ciertos costos. La empresa debería contar con ciertos costos ya realizados, ya incurridos. Y si la empresa no, o sea, si los costos de la empresa no son similares, no son coherentes, mejor dicho, con respecto a los costos que se plantearon o que se estimaron mediante el costeo estándar, eso quiere decir que hay algo que está, si bien podría ser malo o algo que está raro y que ha de ser estudiado para determinar la razón por la cual presenta un comportamiento incoherente, pues. Entonces, con el costeo estándar y el presupuesto, lo que se busca es más que todo mantener un control de presupuesto de la empresa. Si se desea que, si se desea estudiar o mantener ¿cómo decirlo? Una evaluación continua en cuanto a, básicamente, pues como sí, como ya mencioné, el costo en los que incurre una empresa, pero no solo esto, sino que también en base al costo estándar y el presupuesto se busca evaluar el desempeño también de la empresa, no solo los costos, sino también el desempeño, la eficiencia de cada una de las áreas dentro de la empresa. Tal es el caso de los departamentos. Si un departamento no cumplió con el costeo estándar establecido, se estudia por qué pasó eso, por qué no cumplió, o si lo cumplió, pero a lo mejor se sobrepasó, pues, y por qué pasó eso y demás razones. Total que el costeo estándar y el presupuesto sirve, como ya se mencionó, para controlar, gestionar y planificar eh, la forma en que se logra la eficiencia o se logra alcanzar la eficiencia y cumplir con los estándares de la propia empresa. Sin más que decir, eso ha sido toda mi presentación. Muchas gracias por su atención.